Buenos días, mi nombre es José Alexis Mendoza Herrera, soy del grupo 610 y hoy mi diorama es sobre el filósofo Miguel León Portilla. Miguel Luis León Portilla, mejor conocido como Miguel León Portilla, nació en la Ciudad de México el 22 de febrero del año 1926, anteriormente conocido como el Distrito Federal. Historiador, docente, lingüista, diplomático y filósofo. Miguel León Portilla fue un investigador de un amplio espectro, desempeñándose en muchas áreas de conocimiento, y los trabajos que desempeñó, como historiografía, traducción, paleografía, codicología, biografías, algunas rebeliones indígenas coloniales, las autonomías indígenas contemporáneas, la edición crítica de textos, el pensamiento maya, y muchas otras áreas en las que decidió poner su interés. Así como también es un numeroso autor de libros, que se caracterizan por ser atractivos y provocadores. Tal es el caso de la filosofía náhuatl estudiada en sus 15 poetas del mundo náhuatl, obra que abordaremos más tarde. Toda historia tiene un principio. Luego de su nacimiento, Miguel León Portilla hizo su bachillerato con especialidad en las ciencias sociales, en Guadalajara, en 1944, en el Instituto de Ciencias. 4 años después de culminar sus estudios en Guadalajara, en 1948, se estaría graduando de la Universidad Loyola, en Los Ángeles, con el título de Bachelor of Arts. 3 años más tarde, en 1951, con el Master of Arts, en la especialización en Historia y Filosofía, en la misma universidad. Ya estando nuevamente en México, obtiene el doctorado en Filosofía, en 1956, con la especialización en Historia Prehispánica, en la Universidad Autónoma de México, con su tesis de la filosofía náhuatl. En este mismo año, junto con Ángel María Garibay, fundan el Seminario de Cultura Náhuatl, con sede en el Instituto de Investigaciones Históricas. Para 1959, publican Filosofía Náhuatl, estudiada en sus 15 poetas del mundo náhuatl. Dicha obra por su gran importancia al hablar del pensamiento náhuatl antes de la conquista. La premisa de esta obra es tratar de deducir los pensamientos filosóficos que tenían en esa época tan remota, viéndola desde la actualidad. Pero es aún más importante, pues se pone sobre la mesa saberes que nunca antes se habían tomado en cuenta. Y es que en la antigüedad en México había un grupo de gente dedicada al saber que se reunían a hablar y abordar problemas fundamentales acerca de la existencia, la verdad, la moral, la belleza y el lenguaje. Esta obra también ayudó a la realización de traducciones de origen náhuatl. Aborda dos conceptos como la dualidad que se representa en el dios Ometeotl y la noción de estar en pie, que hace referencia a no tener un cimiento respecto a las cosas del mundo. Por su gran aportación fue traducido a algunos idiomas, como el francés, ruso, inglés, checo y alemán. En este mismo año sale por primera vez su obra, La visión de los vencidos, obra que fue a base de textos escritos en náhuatl y traducidos por Ángel María Garibay, que reflejaban un punto de vista indígena con testimonios acerca de la conquista de México. Involucró textos que se reunieron, presentaron y anotaron de tenochcas, tlatelolcas, texcocanos y tlaxcaltecas. Esta obra se tradujo a 15 idiomas y también se creó y desarrolló una versión en braille. Aparte de sus diversos trabajos y recorridos hasta este punto, una de las cosas que más me sorprendió es que hablaba español, inglés, francés y náhuatl. Tenía sólidos conocimientos en alemán, italiano y portugués, pero esto debido a que su formación humanística le permitió el latín y el griego. El viernes 13 de octubre del año 1961 fue elegido, para posteriormente dar lectura de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua el 27 de julio, pero del año 1962, es decir, un año después, con su discurso de ingreso,
los maestros prehispánicos de la palabra. En el año 1965 contrajo matrimonio con la lingüista y académica española Ascensión Hernández Triviño. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia, así como también fue miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. Fue editor de estudios de cultura náhuatl desde el año 1959 hasta su muerte. Fungió como director del Instituto Indigenista Interamericano. El 23 de marzo del año 1971 se vuelve miembro del Colegio Nacional, siendo el decano de esta institución, dando su conferencia inaugural con La historia y los historiadores del México antiguo. Retomando sus actividades, aparte de ser investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas, fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México. De ser parte de este instituto, pero como investigador, pasó a ser director del Instituto de Investigaciones Históricas en el año de 1963, así como también fue integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue también director de la Academia Mexicana de la Historia y embajador de México ante la UNESCO del año 1987 al año 1992. Aquí tenemos un mapa con los continentes y la Mar del Sur, o mejor dicho, el Océano Pacífico. En el año 1985 se estaría publicando Hernán Cortés y la Mar del Sur, donde se hacen los relatos de aventuras en el inmenso Océano Pacífico, y testimonios desde un aspecto muy poco conocido de Hernán Cortés y datos también muy poco conocidos, como ¿sabías que él estableció una ruta de comunicación marítima entre México y el Perú? Recibió una numerosa cantidad de distinciones, entre ellas la medalla Belisario Domínguez, en un sábado 7 de octubre del año 1995, que le fue otorgada por el Senado de la República. En este mismo año ingresó a la Academia Nacional de Ciencias, pero en Estados Unidos, en el área especial de Antropología e Historia. En el año 1999, el Real Decreto le concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En el año 2000 se publica Tonantzin Guadalupe, Pensamiento Náhuatl y el mensaje cristiano en el Nican Mopua. El Nican Mopua es el relato en náhuatl de las apariciones marianas de la Virgen en México. Es una de las vastas composiciones indígenas que, con mayor detalle y belleza, refiere la aparición, mensaje y milagros de Tonantzin, también llamada o conocida Madre de todos los dioses, en el Cerro del Tepeyac en el siglo XVI. En la segunda semana de junio del año 2001 recibe el Premio Internacional Menéndez Pelayo, que otorga la Universidad Española con el mismo nombre, gracias a sus trabajos donde descubre y muestra la perspectiva indígena en aspectos como la conquista, así como el pensamiento de figuras en esa época. Aparte de estas distinciones, obtuvo 29 doctorados honoris causa. Dichos doctorados han sido repartidos entre las universidades de México, América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel. Tuvo más premios y condecoraciones concedidas en países como México, Bolivia, Perú, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Italia y muchos otros más países. En el año 2006 obtiene el Premio Plateado o el Silver Award. Para el año 2008, el título Tinta Negra y Roja es editada. En esta obra nos habla de la amistad y de la muerte, del amor y de la tierra, de la guerra y del placer, del jade y de los tigres. Cantos coloristas, tan sencillos como profundos, que representan un diálogo con el corazón y con lo divino, que nos descubren una cultura rica y llena de vida. Sin duda, un doctor con mucho potencial bien dirigido y aplicado. Trabajó en los problemas de su época en tanto a este tema, pero también se ocupó problemas de futuro, o del presente. Es así como en este sentido escribió en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
no solo de México, también de otros países, y apoyó su lucha por alcanzar su autonomía, la preservación de sus lenguas y su identidad cultural. En fin, Miguel León Portilla, un filósofo del que mucho se sabe y poco se habla.